para poder escuchar, para poder avanzar, para recibir esa palabra que es alimento para nuestro espíritu, para tomar de ese alimento, ¿no? Y poder crecer libremente, ¿no? Así como un niño que nace y necesita de la leche espiritual, así también nosotros vamos recibiendo cada día, ¿no? Es muy necesario para nuestro espíritu. Y luego ir creciendo de poco en poco, ¿no? Comenzando a levantarnos, a pararnos, a caminar y luego a correr y luego a volar incluso, ¿no? Realmente Dios nos permite el poder avanzar, Dios nos permite el seguir adelante, solamente por Él, solamente porque Él así lo permite. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 156 del himnario antiguo. Himno 156. Siempre amanece. Siempre amanece como al principio, aves que cantan siempre se ven, todo hermoso cuando amanece. Demos con gozo gloria a Dios. Cae la lluvia sobre la hierba como al principio de la creación. Dios es loado, pues nos ha dado con el rocío su bendición. Suya es la aurora, suyo es el día, todo perfecto, Dios lo creó. Una alabanza siempre le vemos cada mañana al Creador. Cada día el Señor nos regala un nuevo amanecer, ¿no? Donde las aves cantan y también vemos el alba. El amanecer es tan hermoso, ¿no? Así también Dios nos da un tiempo para poder escuchar la palabra, ¿no? Dios nos permite que el culto también sea a las 10 de la mañana para poder pasar y acomodarnos, ¿no? Y antes alistar y preparar nuestras cosas, ¿no? Antes de venir al culto. Solamente Dios nos permite el poder llegar aquí. Y aunque nosotros nos esforcemos por venir aquí, pero solamente en Él está su gracia, ¿no? Así hayamos planificado, pensado tantas cosas. Solo Él hace su voluntad para con nosotros. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 20, por favor. Himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos
y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Realmente Dios es grande, ¿no? Él cubre toda nuestra situación, todo nuestro problema. Nosotros ya no debemos ver a nosotros mismos, solamente a Dios, ¿no? Solamente a Jesucristo en nuestro corazón. Él ha muerto por nuestros pecados para hacernos justos, santos y perfectos. Amén. Realmente un tiempo hermoso y precioso el cual nos da. Y de esa manera nos da, ¿no?, su evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio tan hermoso que nos da? Es que Él ha muerto por nosotros en la cruz, ¿no? Es lo único que podemos recibir para poder presentar al Padre. Es lo único que podemos presentar ante el Padre. Y también así el poder predicar y dar estas buenas nuevas, ¿no?, de que Jesús ha muerto por nosotros, para darnos la salvación, para darnos nueva vida, ¿no? Él nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha hecho más blancos que la nieve. Realmente es para agradecer al Señor. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 468. Himno 468, hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin.
Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Realmente Él es el buen amigo, ¿no? Él ha hecho grandes cosas por nosotros. Amén. Sí, realmente Él ha entregado su vida misma por nosotros, por amor hacia nosotros, para que nosotros volvamos hacia el Padre. Es un tiempo para poder agradecer, ¿no? Y para poder escuchar la palabra del Señor. Podamos tener los oídos atentos, el corazón tranquilo, ¿no? Para que esa palabra pueda entrar en nosotros. También, ¿no? Podamos prepararnos, ¿no? Si también tenemos celulares, también poderlos apagarlos. A los hermanos también les pedimos que puedan pasar adelante para que otros hermanos también puedan pasar y ocupar los asientos, ¿no? Sí, o si también tienen necesidad de ir al baño, también podrían hacerlo en este momento, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 227. Himno 227, me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él. Con cuanto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde inmenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo
tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su santa voluntad. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Realmente la guía del Señor es lo único que nos puede llevar hacia adelante, ¿no? En esa parte, en la parte 3 dice, ¿no? La mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Una parte muy hermosa del himno que cantamos, ¿no? Realmente si nos aferramos hacia Él, si nos tomamos de su mano, ¿no? Él nos va a guiar por diferentes lugares. Yo también miro, ¿no? Eso, a veces físicamente, ¿no? En mi hijo, ¿no? A veces él quiere ir por un lugar, quiere caminar, quiere correr, pero le tomo de la mano, ¿no? Y le guío, ¿no? Para que camine bien. A veces cuando quiere correr se cae, se lastima, o de repente se quiere entregar al auto, ¿no? Pero no, ven aquí, agarra mi mano, le digo. Y de esa manera puedo guiarle, ¿no? Puedo agarrarle, puedo sostenerle. Y si se cansa, me dice, ¿no? Alza sus manos, ¿no? Y incluso lo alzo, ¿no? Así también Dios también nos guía. Dios nos quiere tomar, quiere que nos agarremos de su mano, ¿no? Nos aferremos a Él. Y realmente Él nos va a guiar por hermosos lugares, ¿no? Como dice en Salmo 23, ¿no? Él nos conducirá por lugares hermosos, ¿no? El cual Él prepara para nosotros. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 205. Himno 205, la bondadosa invitación. La bondadosa invitación acepta de tu Salvador. No cierres no tu corazón, oh sé salvo hoy. Si sé salvo hoy, si sé salvo hoy, ven al Señor y sé salvo hoy. Tal vez un día ya la luz tus ojos no podrán mirar. Oh, ven amigo a Jesús, oh, sé salvo hoy. Si sé salvo hoy, si sé salvo hoy, ven a
Señor, y sé salvo hoy. Con cuánto amor te llama, ven, el que por ti en la cruz murió. Porque rebelde has de ser, oh, sé salvo hoy. Si sé salvo hoy, si sé salvo hoy, ven al Señor y sé salvo hoy. Jesús recibe al pecador que en fe le implora el perdón, y Él te ofrece salvación. Oh, sé salvo hoy, si sé salvo hoy, si sé salvo hoy, ven al Señor y sé salvo. Hasta aquí con las alabanzas, gracias. Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios, hoy vamos a tener el servicio dominical y juntos escuchar la palabra. Voy a pedir a todos los hermanos que están en la parte de atrás, por favor, pueden pasar aquí adelante, hay mucho espacio para ir avanzando de manera ordenada. También todos los hermanos que tal vez tienen sus celulares, ponerlos ya desde ahora, ¿no? En apagarlos o en modo vibración. Si tienen alguna dificultad, alrededor están los hermanos de recepción quienes les van a ayudar. Amén, hermanos. También recordar a todos los hermanos que después del culto tenemos reuniones por grupo, ¿sí? Grupo de adolescentes, jóvenes, tercera edad, casados y casadas. Pedirles a todos, ¿no?, que no se vayan, sino también participemos de las reuniones. Amén, hermanos. Amén. Entonces voy a invitar al diácono Fortunato en esta mañana, quien va a orar por el culto. Adelante, diácono. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos llegar a su iglesia para escuchar su palabra. Te agradecemos, Señor, por la iglesia, por el siervo, por el pastor. Este tiempo, Señor, nosotros podemos escuchar tu evangelio. Nuevamente, Señor, nuestro corazón podía revivir. Te agradezco, Señor, por los hermanos. Y aún no llegan, Señor, usted mismo puede traerlos, Señor, para que juntos podamos alabar y glorificar tu nombre. Te agradecemos, Señor, por los hermanos que están en la iglesia también, Señor, hoy día. Señor, usted nos puede a cada uno de ellos, Señor, abrir sus corazones, Señor, para escuchar su palabra. Si usted no nos da su corazón, ¿cómo podríamos escuchar? Nosotros mismos queremos avanzar por nuestra vista, pero, Señor, con tu vista podemos avanzar, con tu palabra y con tu promesa podemos caminar, Padre. Te agradezco, Señor, por el evangelio que usted nos ha dado. Usted nos ha dado ese nombre santo y perfecto delante de ti, Padre. Gracias, Señor, te agradecemos, Señor. También hoy día, Señor, usted puede usarlo al pastor. De su boca puede salir tu palabra, Padre. A cada uno de los hermanos podemos oírlo, Padre. Gracias, Señor, te agradecemos por todo esto, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana, por la gracia del Señor, vamos a tener, sí, el servicio dominical, orando juntos y escuchando la palabra. Amén, hermanos. Hoy también Dios va
hablar a nuestros corazones, ¿sí? A través de su palabra podemos recibir la esperanza, sobre todo, ¿no? Lo que más hace falta en nuestro corazón, porque en la semana, ¿no? Hay mucha situación de dificultad y es una guerra espiritual la que día a día luchamos, ¿cierto? Por eso, con más razón, necesitamos escuchar la palabra. Por eso voy a pedir a los hermanos que puedan ir apagando sus celulares, ¿sí? Para no tener interrupción en este momento especial. Entonces, los hermanos que desean ahora, hallando la gracia delante de Dios, pueden salir y compartir cómo Dios está trabajando en nuestras vidas, hermanos. Amén. Sí, adelante. Buenos días, hermanos. Sí, bueno, hay muchas hermanas creo que no me conocen y bueno, una mayoría creo que sí, ¿no? Mi nombre es hermana Vilna, ¿no? Soy de la zona 2 de Villa Fátima, ¿no? La célula. Y bueno, quiero agradecer al Señor, ¿no? Porque Dios me da la gracia, ¿no? De poder este tiempo recibir quizás, ¿no? La guía de la iglesia, los siervos, ¿no? Pero antes quisiera compartirles un libro de la Biblia, en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, el versículo 19. Dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Sí, no sé cómo empezar, pero de verdad, ¿no? Este tiempo Dios me enseña, ¿no? De verdad, yo aunque estoy muchos años acá en la iglesia, pero una cosa Dios me enseñó este tiempo, ¿no? Yo me preguntaba en mi corazón, ¿no? ¿Por qué Dios no trabaja, no? ¿Por qué Dios no trabaja si estoy tantos años, tanto tiempo en la iglesia? Pero yo me sentía que ¿no? Dios no trabaja en mi corazón, ¿no? Y de verdad, ¿no? Mirándome, cada vez yo me miraba y decía, pero todos avanzan, ¿no? Pero yo no avanzo nada. Y de verdad, mirándome mi forma, mirando mis defectos, ¿no? Y mi vivencia, en mi corazón solamente decaía y decía, mejor me quedo así, ¿no? Y vengo, ¿no? Cada vez que hablaba con los pastores y yo me siento, ¿no? Que lo tiraba, ¿no? Una cosa me di cuenta este tiempo, ¿no? Aquí dice, si conocerías a mi Padre, ¿no? También, si me conocerías a mí, también conocerías a mi Padre, dice Jesucristo, ¿no? Entonces, yo mucho tiempo he escuchado y muchas veces he escuchado, ¿no? Decía que Dios se revela a través del siervo, dice, ¿no? Dios nos habla a través del siervo. Entonces, aunque yo tenía esa palabra en mi corazón, pero en la práctica no lo realizaba, ¿verdad? Entonces, cada vez que misionera o pastor me exhortaba, me hablaba, ¿no? Hasta aquí nomás, y salía de la puerta y lo tiraba, ¿no? Porque decía, ellos no me entienden, ¿no? Ellos no saben, ¿no? Entonces, mirando así, solamente mi corazón tenía, ¿no? Enojo conmigo misma. Pero mirando esta palabra decía, de verdad, ¿no? Si yo creo en Dios, ¿no? Si yo creo en Jesucristo, también creo en su Padre, ¿sí? Entonces, este tiempo también, ¿no? Si yo creo en el siervo, también creo la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo miraba antes, solamente ellos son pastores, ¿no? Son personas como yo, pero este tiempo Dios me hablaba, ¿no? Yo solamente, sí o sí, no hay otro camino, yo solamente te puedo hablar a través del siervo, ¿no? De verdad, ¿no? Por el siervo, ¿quién me habla? Es Dios, pero yo en mi corazón decía, Él es un hombre más, ¿no? Misionera solamente miraba el carácter de ella. Aquí con los jóvenes, ¿no? Yo una vez dije, misionera, ya no quiero participar con los chicos, ¿no? Con los jóvenes. Entonces ella me dice, ¿no? Usted tiene que seguir con ellos, ¿no? A ver, yo no quiero, ¿no? Entonces, aunque yo soy muy, no sé, me llevo muy bien con ellos, ¿no? Realmente soy una persona muy rebelde, ¿no? Mire, con los jóvenes,
De todos los jóvenes parece que yo soy la oveja negra, ¿no? Los chicos también me conocen, ¿no? Entonces yo miro y digo, ¿por qué yo tengo que seguir, no? Otra joven venía y me dice, yo ya no quiero participar, ¿no? Entonces ya se va, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que seguir ahí con los chicos? Yo ya no quiero. Pero sin querer también obedecía lo que dice pastor, misionera, ¿no? Y sigo con ellos, ¿verdad? Pero de verdad este tiempo Dios me permitía esta palabra, ¿no? Dice, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías, ¿no? De verdad, ¿no? Si yo conozco el corazón del siervo, entonces estoy conociendo también el corazón de Dios, ¿verdad? Cuando yo menosprecio al siervo, menosprecio la palabra de Dios, ¿no? Entonces siempre el misionero me decía, ¿no? Tú botas mi palabra, dice, ¿no? Pero yo decía, pero qué palabra, ¿no? Así. Pero de verdad, ¿no? Este tiempo, viviendo así, miraba, ¿no? Realmente cómo ellos tienen interés en mí, ¿no? Un día me hizo reflexionar una cosa, ¿no? No sé, algunas hermanas estaban aquí en el Día de la Madre, ¿no? Apareció 2 tortas, pero ni siquiera los jóvenes habíamos preparado, ¿no? Entonces le cantamos y estábamos sorprendidos los chicos, ¿no? Y ahí misionera hizo un comentario, ¿no? Porque antes de eso, yo tuve comunión con misionera unos meses antes y yo le hablaba a mi corazón y ella me decía, tuve comunión como menos de 5 minutos, ¿no? Entonces ella me dice, ¿ya qué más quieres decir? Me dice, nada más. Ya, ahora voy a hablar yo, dice, ¿no? ¿Sabes, Vilna? Me dice, Dios ya te dejó a ti, me dice. Yo decía, me traía así, ¿no? Y también yo ya te he abandonado. Y de verdad, hermanos, escuchar eso para mí era, realmente era muy duro, ¿no? ¿Cómo que Dios me ha abandonado, no? Y yo me miraba a mi corazón y decía, de verdad, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué hice? Así como, así me quedé en blanco, ¿no? Y de verdad miraba y decía, ¿y ahora qué hago? En mi corazón miraba, ¿no? Una cosa, mejor me voy, me escapo, ¿no? Mejor me voy y ya no regreso a la iglesia porque creo que yo ya no tengo solución, ¿no? Así, entonces, porque yo ya le cansé a Dios, ya le cansé ahí a los siervos, ¿no? Entonces, saliendo, ¿no? Yo estaba estudiando, ¿no? Y de verdad camino ahí y yo decía, no, ¿qué hago? Regreso, ya no. Solo me dijo eso y me salí, ¿no? Y de verdad, pero veo que aquello, ¿no? Fue muy bueno para mi corazón porque miraba y decía, Señor, ¿qué voy a hacer afuera? ¿No? ¿Qué voy a hacer si yo abandono la iglesia? ¿No? De verdad esa palabra parece malo, ¿no? Qué mala la misionera, ¿no? Porque así le ha botado. Pero yo miraba y decía, Señor, ¿dónde voy a ir? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Entonces, caminando, ¿no? Me encontré con una hermana y la hermana me hablaba, ¿no? Me reflexionaba, ¿no? Y me decía, hermana, ¿quiere llorar? Llore nomás. ¿No? Entonces, caminando así hablaba, ¿no? Pero de verdad decía, cuando llegó el Día de la Madre luego, una cosa me hizo pensar, ¿no? Misionera decía, ¿saben? Día de la Madre es todos los días, pero ¿por qué solamente hoy día se acuerdan? Dice, ¿no? Y yo decía, de verdad, ¿no? ¿Qué es Día de la Madre? Decía a los jóvenes, ¿no? Y yo nunca me había hecho esa pregunta, ¿verdad? Pero misionera decía, es que ustedes puedan aprender a creer y a oír, dice, ¿no? Entonces, ese día vi, ¿no? De verdad, ¿no? Ella es una madre realmente para nosotros, ¿no? Y como yo de una madre puedo desconfiar, ¿no? Yo creo que los papás nunca tienen algo malo, una mala intención para sus hijos, ¿verdad? En ese momento pensé, ¿no? De verdad, misionera y pastor realmente aman mi alma, ¿no? Aunque en mi carne así, ¿no? Y me dolía mucho, ¿no?
Yo le dije, misionero, usted fue muy dura al hablarme así, pero me dijo, solamente yo te dije la verdad, dice, ¿no? Y escuchando eso miraba, de verdad, misionera realmente me ama, porque ella es una madre para mí, ¿no? Y ese día podía agradecer a Dios, ¿no? Pero sin querer escuché eso, ¿no? Entonces yo miraba, ¿no?, cómo Dios trabajaba en mi corazón y yo pensaba, ¿no?, misionera ya no me quiere hablar, ¿no? Es horrible cuando alguien te ignora, ¿verdad? Pero yo decía, ella es mi mamá, entonces tengo que seguir escribiendo. Le escribía, solo me leía, ¿no? Pero miraba, pero por lo menos me ha leído, ¿no? Y decía, misionera, ore, ore. Y yo decía, ¿cuándo voy a hallar gracia de Dios, no? Desde aquel día que misionera me había hablado así, ¿no?, que Dios me había dejado, ¿no?, todos los días, gracias a eso podía orar, ¿no? Decía, Señor, tengo que volver a hallar la gracia de Dios, ¿no? Tengo que volver a hallar la gracia de Dios y también gracia de los siervos, ¿no? Entonces, pasando así, podía ver, ¿no? Un día decía, yo voy a quedarme así, ¿no? Voy a quedarme solita, porque ya, ¿para qué quiero? No quiero nada. Y yo tenía un dinero, ¿no? Y decía, mejor me lo gasto, ¿no? Porque ya para qué, mejor gasto, como, me compro todo así, ¿no? Y de verdad, ¿no?, este tiempo podía ver, ¿no? Yo decía, no me quiero casar, ¿no? No me quiero casar, porque ya me cansé de pedir, ¿no? Y también con misionera y pastor, creo que nunca lo voy a lograr, ¿no? Así. Entonces miraba y decía, de verdad, cada día oraba. Hay muchos jóvenes, ¿no? En el culto nosotros siempre hablamos de eso, ¿no? Entonces decía, ay, el hermano necesita, ¿no? Él pide en testimonio de los jóvenes, yo quiero casarme, dice, ¿no? Entonces yo decía, cada día he estado orando por un hermano que ya sabemos nosotros, ¿no? Oraba, ¿no? Hay muchas hermanas, cada día oraba, ¿no? Y una palabra decía, Señor, ¿no?, tú has dicho que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Entonces oraba por los hermanos, pero nunca he orado por mí, ¿no? Y de verdad, ¿no?, este tiempo Dios me da la gracia también para poder casarme, ¿no? Así. Pues les voy a compartir otro versículo, así para acabar rapidito. En Génesis capítulo 8 o capítulo 2, el versículo 8. El versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, dice, ¿no? Esta palabra yo solamente con esta palabra oraba para otros jóvenes, ¿no? Entonces, pero un día en mi célula tuvimos recién hace poquito, ¿no?, seminario, ¿no? Y pastor compartió el día 1, 2 y 3, ¿no?, de la creación. Y él decía, ¿no?, todo el primer día compartió del día 1, ¿no?, y hablaba. Y también tocó esto, ¿no?, este versículo. Y yo decía, creo que también esta palabra es para mí, así, ¿no? Y de verdad, ¿no?, decía, ¿será para mí esa palabra? Aunque yo todos los días estoy orando por otros hermanos, ¿no?, por otros jóvenes. Pero esta palabra, miraba, pastor repetía, ¿no?, y muy bonito compartía ese día. Y yo decía, debe ser para mí, ¿no? Así. Entonces al día siguiente Dios me permitía, ¿no?, escuchar también que Dios quiere permitirme para formar también una familia, ¿no? Entonces, ¿cómo tan rápido, no? Así llegó. Un día antes agarré esta promesa, ¿no?, esta palabra, y al día siguiente Dios me permitió también escuchar esto, ¿no? Y de verdad, hermanos, tengo mucho agradecimiento con el Señor. Hay muchos hermanos que casi toda la iglesia me conocen, ¿no? Ustedes saben cómo soy y realmente soy muy defectuosa, ¿no? Pero todo eso, hablando con los pastores, con misionera, me decía, aún a tu oído ha llegado cosas malas, ¿no?
Entonces, pero aún eso es muy bueno para ti porque eso te ayuda a buscar al Señor, ¿no? Entonces, poco a poco escuchando, ¿no? Hablando con misioneras y conociendo, puedo ver, ¿no? De verdad, Dios tiene misericordia, ¿no? Entonces, hablando con los jóvenes decía, de verdad, aunque yo soy un mal ejemplo, pero de eso también se puede aprender, ¿no? Entonces, a una hermana me decía, si tú, Dios te permitió así, entonces también Dios va a permitir para mi hijo, ¿no? Entonces estoy muy, muy agradecida con el Señor porque de verdad Dios me permite así y voy a casarme con un hermano de México, ¿no? Entonces también el hermano vive allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo miraba, ¿no? Y decía, ¿por qué Dios me vas a llevar hasta allá? Dios sabe por qué lo hace así, ¿no? Entonces, porque si fuera aquí creo que yo me voy a escapar, ¿no? Pero veo, ¿no? Dios todo ya ha preparado, ¿no? Dios conoce muy bien quién es Vilna, ¿no? Entonces, más que ustedes, creo que Él me conoce mejor, ¿no? Entonces, yo veo, ¿no? Que Dios tiene misericordia y solamente les ruego que ustedes puedan orar también, ¿no? Puedan orar para que salga la visa y salga todos los papeles. Entre tanto que pasa eso, yo voy a estar aquí, ¿no? Y quiero disfrutar y aprender, ¿no? Porque yo veo que de verdad no, me falta mucho, ¿no? Y aunque estoy tantos años en la iglesia, pero veo que no sé nada, ¿no? Entonces Dios me va enseñando así y gracias porque ustedes han podido orar también por mí. Eso es todo. Sí, muchas gracias. Vamos a orar, sí, por la hermana Vilna también. Y este tiempo Dios nos permite la gracia. Entre los hermanos, ¿alguien más desea testificar? Aún hay 5 minutos. Adelante. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanas, hermanos. Sí, me tengo que apurar. Quiero dar gracias a Dios hoy día porque este tiempo que soy parte del coro, ¿no? Dios ha trabajado mucho en mi corazón. Tan solo con apoyarme, venir a la iglesia nada más y recibir la guía nada más. Hay una palabra que está en San Lucas 18:9, dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hace unas 2 semanas, evangelista Rodrigo de Zúcar me escribió y me dice: hermana, estoy en Potosí. Y mire, me dice, ¿no? Y me manda una foto de mi tío. Mi tío es pastor, bueno, era pastor, había cerrado su iglesia, es pastor en Potosí. Pero yo siempre lo veía como mi tío y cada vez que le invitaba a los congresos de líderes cristianos, él nunca quería escuchar, nunca quería nada, ¿no? Pero cuando a veces iban los evangelistas o los seminaristas por viajes sin dinero, entonces les decía, vayan a buscar a mi tío. Entonces les decía, van a ir 2 y los recibía, ¿no? Pero algo importante me decía evangelista Rodrigo, ¿no? Estoy con Pastor Zenón, así. Por primera vez en la historia de mi vida había yo reconocido que mi tío es pastor, ¿no? Y más aún ese viernes que nuestro pastor estaba en Potosí, ¿no? Mi tío había organizado todo para que él pueda compartir la palabra. Entonces organizó un local, él estaba alabando y yo podía dar gracias a Dios porque esta palabra, ¿no? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero teniendo comunión con el siervo también, yo le comentaba a pastor que mi mamá está delicada y tiene ya 80 años, ¿no? Y me dice, hay que visitar a su mamá, ella tiene que recibir el evangelio. Desde que él me dijo fue como una sentencia para mí, ¿no? Y decía, ¿cómo les digo? Mi casa son tan católicos, tan cerrados, ¿no? Mi misma mamá reza el rosario una vez por semana. Decía, ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Pero yo tenía que avanzar con esa palabra, ¿no? Un fin de semana, el último fin de semana que estuve cuidando a mi mamá, ¿no? Yo la veía así como que cerraba sus ojos y decía, ahorita se me va mi mamá. Y
oraba a Dios, ¿no? Él no podía dormir, le decía, Señor, por favor, permítele pasar la noche. Ella tiene que escuchar el Evangelio, ¿no? Como decía hermana Vilma hace un ratito, si yo no obedezco la voz del siervo, que es la voz de Dios a través del siervo, porque ellos son canales, son voces de Dios, y también nosotros somos instrumentos del Evangelio, más aún ellos. Entonces yo decía, Señor, yo no estoy obedeciendo, yo no estoy avanzando, sí tengo ya la guía y no estoy avanzando así. Entonces vino el seminario de pastor de China, ¿no? Y yo tenía que hablar con seminarista Marlene, hasta que la llamé y le dije, seminarista, ¿cuándo cree que pastor pueda visitar la casa de mi mamá? Entonces me dijo, el miércoles terminaba el evento, me dijo, el jueves, sí, ¿a qué hora? Y yo decía, el jueves, ¿cómo salgo de la oficina? Sí. Ya estaba con muchos pensamientos y hablé con mi hermano José Luis, le dije, José Luis, necesito que me ayudes a recoger a los pastores y dejarlos en la casa de la mamá. ¿Va a ir, pastor? ¿Va a ir? Sí. Más bien es el más amplio, ¿no? Ah, está bien, me dice, pero estoy resfriado, me tengo que hacer la prueba del COVID. Entonces así pasó y yo decía, ¿qué hago? Quería pedir permiso un día de vacación y mi jefe me dijo, no puedo. Entonces deme mediodía, deme mediodía, por favor. Mi mamá tiene que recibir al siervo. Le dije todo, le expliqué todo y me dijo, está bien, pero mañana viene. Sí, no hay problema, pero necesito el mediodía, sí. Entonces mi mamá no sabía nada de eso, ¿no? Entonces ya había pasado 2 pasos, ¿no? Ya tenía la hora, ya tenía la vacación y ahora me faltaba decirle a mi mamá, bajé directo al almuerzo, en Cata llegué más bien, ¿no? A almorzar con mi mamá y se sorprendió mucho, ¿no? Y le dije, mamá, hoy va a venir el siervo a compartir de la palabra y a orar por ti, así. Y mi mamá me dijo, qué bien, hija, ¿qué le vamos a invitar? Gracias, Señor. Entonces, desde ese momento, ¿no? Yo no sabía ni qué invitarle al siervo, si caliente, frío, no sé, vamos a hacer esto con hermana Marcelina, que este tiempo, ¿no? Bendito sea Dios, ella está acompañando a mi mamá, ¿no? En la mañana hasta las 4 de la tarde, y ella le está compartiendo la Biblia, ¿no? Le está compartiendo, entonces, debe ser desde marzo que ella está, entonces, como Juan el Bautista, ¿no? Fue preparando el camino así, ¿no? Orando y compartiéndole la palabra. Entonces el día jueves llegaron los siervos a la casa de mi mamá y pastor compartía de una manera tan preciosa, ¿no? Que mi mamá escuchaba tranquilamente la palabra, ¿no? Y cuando el siervo se fue me dijo algo que muy importante, ¿no? Mi mamá, porque a veces pierde la memoria, ¿no? A veces se pierde, a veces vuelve así. Me dijo, hija, ya estoy lista, me dijo así. Ya puedo irme hoy día o cuando Dios quiera, pero ya estoy lista. Y eso me tranquiliza mucho el corazón, ¿no? Me decía, ojalá vengan a visitarnos otra vez. Sí, voy a coordinar nada más. Entonces eso quiero agradecer hoy día al Señor, ¿no? Y quiero también testificar cómo cuando uno une el corazón con Dios, con la palabra, con la iglesia, con los siervos, Dios puede trabajar. Porque aunque yo tenía mucho pensamiento hasta ese momento, otra vez ayer me hacía recuerdo, ¿no? Cambiando los canales, ¿no? Viendo Cristo TV. ¿Qué decía el pastor ayer? Desechen su pensamiento, solamente reciban la palabra de Dios, solamente avancemos por la palabra. Entonces, también este tiempo, ¿no? Que doy la gloria a Dios por este gran milagro, ¿no? Que también con mi padre fue Dios fiel con esa palabra que dice, tú y tu casa serán salvos, si verdaderamente crees en el Señor Jesucristo. Mi papá estaba en el hospital y en ese tiempo también hubieron seminaristas que compartieron el Evangelio con mi papá. Por eso también yo quiero volver a invitar, ¿no? A que seamos parte del coro, varones y mujeres, no importa la edad, porque a Dios lo que le agrada es el corazón dispuesto, ¿no? Hay una palabra que dice en Filipenses
2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Estoy orando también porque Dios nos permita, ¿no? Un misionero temporal o una misionera temporal de Corea que venga y nos enseñe música, ¿no? Aunque ahora tenemos una maestra que viene los miércoles, ella sabe de música y ella nos enseña, ¿no? Entonces realmente es una gracia, ¿no? Que voluntariamente ella esté llegando y también ella esté escuchando el Evangelio, ¿no? Es una joven muy preciosa, yo espero que también ella pueda ya conectar con la iglesia, ¿no? Por eso no se preocupen, ¿no? El Señor tanto pone el querer como el hacer. Solamente abramos nuestro corazón para todo lo que Dios nos permita, ¿no? Puede ser el coro, kiosco, puede ser tantas áreas hay en la iglesia, ¿no? Que necesita de cada uno de nosotros. Como decía misionera, el coro, ustedes no sirven al coro, el coro les sirve a ustedes, sí, porque me permite, ¿no? Orar más al Señor, acercarme, pedir su misericordia. Nosotros no tenemos la capacidad, pero Él está trabajando en cada una de nosotras, en cada uno de nosotros. Eso quería compartir y doy gracias a Dios hoy. Muchas gracias. Y de verdad es muy cierto, hermanos, todo lo que Dios nos permite aquí en la iglesia es especialmente para nosotros, porque gracias a eso nosotros también podemos recibir la gracia delante de Dios, ¿no? Entonces yo les invito a todos los hermanos también que sean parte, se conecten con la iglesia. Hay diferentes áreas, si bien no sabemos, pero podemos aprender. Todo se puede, hermanos, por el Evangelio. Amén. No importa si no sabemos tal vez manejar una computadora o algo así, pero Dios va a dar sabiduría, ¿no? Entonces ese amor van a descubrir cuando el corazón se conecte con la iglesia. Amén, hermanos. Esta mañana yo voy a invitar al grupo Canto de Esperanza. Mientras se va preparando, también quiero dar algunos anuncios. Una vez más, recomendar a todos los hermanos. Hay lugares vacíos, hermanos, a su alrededor tal vez, por favor, poder recorrer para dejar libre, ¿no?, las zonas de ingreso para que los hermanos puedan acomodarse libremente y no causar interrupciones. También pedir a los hermanos que puedan ir apagando sus celulares, ¿sí?, para no causar interrupciones durante el culto. Importante también durante la prédica, hermanos, sobre todo evitar movernos. Amén, hermanos. Esa parte también, por favor. Y también quiero saludar a los hermanos que están escuchando el servicio dominical a través de Jerusalén Radio, en Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta. Entonces, así, hermanos, esta mañana juntos, preparando nuestro corazón, vamos a dar tiempo más adelante a la palabra. Amén, hermanos. Amén. Entonces, vamos a invitar al coro del grupo Canto de Esperanza, que nos van a interpretar dos alabanzas. Este mundo acabará y anhelo el cielo. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. Hola, sí. Hermanos, muy buenos días. Hola. Por la gracia de Dios también, Dios nos permite tal vez en esta mañana también alabar su nombre. Y hace un tiempo atrás yo me acordaba un poco de esta situación, ¿no? Cuando hacíamos un grupo así con los hermanos casados, juntamente con Diácono Parrado, Diácono René Calle y muchos otros hermanos más, ¿no? Y hoy en esta mañana también, de alguna manera así, nosotros un poco obedeciendo también a la palabra que Pastor dijo, ¿no? Más que todo a los dos jóvenes que están aquí, tienen que empezar a cantar, dijeron, ¿no? Entonces, nosotros también, solamente por la fe, preparamos, ¿no?, estas dos alabanzas y para que ellos también puedan empezar también a cantar, ¿no? Esta alabanza que dice, anhelo el cielo.
Cambiamos la pista, por favor. Anhelo el cielo. Sí, un poco de percances también, ¿no? Tenemos. Hola, hola, hola. Hay un lugar en el cielo. Y hay un lugar en el cielo iluminado de amor, donde ángeles cantan alabando el nombre de Dios. Quiero llegar a mi dulce hogar, donde no hay maldad, solo hay paz. No existe el miedo, hay en el cielo. Y ahora yo debo alistarme, debo prepararme para ser parte del cielo. Es lo que anhelo, oh mi Jesús. Anhelo el cielo. Hay un lugar en el cielo donde habré de morar y saber que allá todo gozo será, pues Jehová conmigo estará. Hay un lugar en el cielo donde no hay oscuridad, pues Jesús es quien la ciudad ilumina con su poder. Quiero llegar a mi dulce hogar, donde no hay maldad, solo hay paz, no existe el miedo. Hay en el cielo. Y ahora yo debo alistarme, debo prepararme para ser parte del cielo. Es lo que anhelo, es lo que anhelo. Anhelo el cielo. Quiero ir, Señor, quiero ir, Señor, en el cielo por siempre vivir y cantar y alabar junto al coro del sol celestial. Quiero llegar a mi dulce hogar, donde no hay maldad, solo hay paz, no existe el miedo. Hay en el cielo, hay en el cielo. Y ahora yo debo alistarme, debo prepararme para ser parte del cielo. Es lo que anhelo,
cielo. Sigues amándome, sé que yo muchas veces te ignoré y me alejé de ti, pero a pesar de todo tú sigues conmigo. Tu amor no tiene condición. No quiero perder la fe en ti, no sueltes mi mano, mi Señor, y si caigo otra vez, levántame, sé que solo contigo venceré. No quiero apartarme de tu amor, no quiero fallarte ya no más, y cada vez que me hunda, sácame. Solo con tu poder yo venceré, Jesús. Veces te he fallado y más, y sigues amando. Sé que yo muchas veces te ignoré y me alejé de ti, pero a pesar de todo tú sigues conmigo. Tu amor no tiene condición. No quiero perder la fe en ti, no sueltes mi mano, mi Señor, y si caigo otra vez, levántame, sé que solo contigo venceré. No quiero apartarme de tu amor, no quiero fallarte ya no más, y cada vez que me hundes, sácame. Solo con tu poder yo venceré, Jesús. No quiero perder la fe en ti. No sueltes mi mano, mi Señor, y si caigo otra vez, levántame. Sé que solo contigo venceré. No quiero apartarme de tu amor, no quiero fallarte ya no más, y cada vez que me hundas, sácame. Solo con tu poder yo venceré, Jesús. Jesús.
Sí, muchas gracias. Una vez más vamos a dar por favor fuertes aplausos. Y ahora vamos a tener la presentación del coro Alegría. Nos van a interpretar 2 alabanzas de los nuevos himnarios. El himno número 232, Gloria del cielo mi alma llenó. Y también el himno, Gracias por amarme de verdad. Entonces, hermanos, también una vez más voy a saludar a los hermanos que están escuchando Jerusalén Radio en Bolivia, en las diferentes comunidades, Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Sunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaca y Ziberalta. Mandarles un fuerte abrazo a distancia y esperando que Dios hoy también bendiga a todos nosotros y también a los oyentes de la radio. Ahora, hermanos, vamos a recibir por favor con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría.
momento que estabas en la cruz, y al verte ahí azotado me inunda una gratitud y no encuentro palabras cómo expresar. Mejor dejo a mi corazón que no puede engañar. Gracias por amarme de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad, por tu amor que mi vida cambió. Cuando nadie me amaba, tú me aceptaste así. Tú me enseñaste el camino, no te importó mi vivir, y no tengo palabras cómo expresar. Mejor dejo a mi corazón que no puede callar. Gracias por amarme de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad, por tu amor que mi vida cambió. Tú me enseñaste el amor y tu verdad me atrapó, y ahora sé que mi vida es nueva. Gracias por amarme de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad, por tu amor que mi vida cambió. Gracias por amarme de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad, por tu amor que mi vida cambió. Por tu amor que mi vida cambió. Por tu amor que mi vida cambió. Amén, hermanos. Muchas gracias al coro Nueva Alegría. Y esta mañana, hermanos, todos juntos, sí, vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos a invitar a Pastor Andrés. Adelante, Pastor. Sí, sí, buenos días, las hermanas. Sí, muy buenos días. Esta mañana primero vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 4. El libro de Génesis, capítulo 4, 1 al 9, voy a leer. Ya, ¿todos se encontraron, hermanos? El libro de Génesis, capítulo 4, desde 1 hasta 9, voy a leer. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado
¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecidos, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hasta el versículo 9 ya hemos leído. Nosotros viviendo aquí en este mundo, tal vez algunas cosas que suceden en nuestra vida suceden muy sencillo, era sencillo, pero algunos muy complicado. Entonces, pastor, ¿qué quiere hablar? Muy sencillo era vivir felizmente con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos o mis compañeros. Pero verdaderamente este mundo viviendo mucha discusión, pelea, lucha, sufre. Entonces aquí en Génesis capítulo 4 leyendo, es muy sencillo era recibir la bendición de Dios, pero en caso de Caín muy complicado. Imagínense, era ofrendo a Jehová y luego Dios le rechazó. Después se enojó en gran manera. Entonces muy raro era, hablando su hermano, luego llevó al campo, luego mató. Luego Dios pregunta: ¿dónde está tu hermano? No sé, yo sí guarda de mi hermano. Y hablando esa vida, no entiendo, Caín. Y mató su hermanos. Después de matar, ¿sí? Después de cometer el pecado, ¿sí? En vez de humillarse su corazón, contrario, se enoja. Muy raro. En la iglesia también hablamos entre hermanos: no preste dinero. ¿Por qué no preste dinero entre hermanos? Cuando presta dinero, ¿y por qué presta? Porque no hay dinero. Por eso presta. ¿Sí? Prestando, entonces hermano también. Ay, ¿sí? ¿Cómo va a respaldar? ¿Usted me va a devolver o no? Somos hermanos cristianos, dice. Pero y devolver dinero luego cristiano, ¿qué hay relaciones? Pero entre hermanos así por necesidad, presta dinero, luego también entrega. Después, como su situación muy difícil no puede devolver, entonces cada vez y pidiendo, no, devuelva a mí. Pero esta persona recibió dinero, luego ya una parte solucionó. Luego, cada vez pidiendo, se enoja. Se enoja. Igual, este mundo muy complicado, algunas cosas, pero también muy sencillo. Esta mañana nosotros hemos escuchado de grupo Canto de Esperanza. Luego grupo Coro, Nueva Alegría. No solamente de grupo de cantos, también hay diferentes áreas, staff, sonido, también recepción, también varias áreas tiene. Pero en la Biblia también igualito está, ¿sí? Dentro del tabernáculo, Dios sirve a Dios. Entonces, solo uno no puede cubrir todo, igual diferente área también ahí, juntos coordinando, sirve a Dios. Entonces, cuando Dios llamó a Moisés al monte Sinaí, llamando, Dios ahí entregó mandamientos. Después de entregar el mandamiento también mostró en el cielo, el tabernáculo que está en el cielo, mostró. Entonces Moisés durante 40 días, 40 noches, y todo ya miró, estudiando, recordando bien ese tabernáculo que está en el cielo. Luego, como Dios había dicho que construya en la tierra. Entonces, bajando abajo del monte Sinaí, y Moisés necesita ese trabajo de la obra de Dios, solo no se puede. Por eso Dios envió personas
Cuando Dios envía a personas, tiene habilidades, hablando, talento, tiene talento. Como canto de esperanza, más que otro, ¿no? Canta bien. Y Nueva Alegría también, canta bien, ¿verdad? Más que ustedes, o más peor que ustedes. Peor o no, pero tiene talentos, habilidades. Dios envió, dio ese corazón. En cada área también igual. Dios y trajo era Dios. Y leyendo el libro de Éxodo, vamos a buscar, hermanos. Éxodo capítulo 25. El versículo 8. Todos encontraron, hermano, el libro de Éxodo capítulo 25, desde el versículo 8 voy a leer. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Está explicando, ¿no? Dios a Moisés. Hará, ¿sí? Ese santuario es el tabernáculo en la tierra, está hablando, que construya en la tierra. Ahí yo moraré, habitaré en medio del pueblo de Israel, único lugar santo. Ese lugar santuario, ¿no? El tabernáculo. 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces ahí Dios mostró, ¿sí? Luego vio era ese diseño de tabernáculos, hasta sus utensilios, todos Dios ya mostró. Entonces Moisés durante 40 días, 40 noches, eso todo mirando, recordando, luego guardando en su mente, en su corazón, ya se bajó. Entonces en el monte Sinaí estaba solo dos, era dos. ¿Quién estaba en el monte Sinaí? Dios, ¿verdad? ¿No? Luego Moisés 12 estaba, dos. En aquel tiempo los pueblos de Israel estaban abajo, era. No vio nada, no vio nada. ¿Sí? ¿Qué hablaron entre Dios y Moisés? Luego Moisés, ¿qué vio? ¿Qué escuchó de Dios? No sabía pueblo de Israel. Solo sabía que 40 días, 40 noches estaba en el monte Sinaí con Dios, eso nomás sabía. Luego ya se bajó Moisés, luego y habló, era, ¿sí? Transmitió lo que Dios había mostrado, había hablado sobre los mandamientos, leyes de Dios. Luego ya construimos ese tabernáculo, ahí va a habitar Dios en medio de nosotros. Ahí Dios va a proteger, ya va a bendecir a nosotros. Entonces escuchando, si las personas y podían creer, entender, Jehová Dios eso habló. Corazón de Dios hacia nosotros, a eso tiene. Ahí podía entender. Ahí versículo, capítulo 25 era mismo, perdón, capítulo 35. 30. Sí, el libro de Éxodo capítulo 35, el versículo 30. Ya todos se encontraron. Voy a leer. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Entonces, como hablamos, solo uno no puede construir ese tabernáculo. Entonces necesita, ¿sí? Las personas, los hermanos encargados, ¿no? Obreros. Entonces ahí Dios mandó, ¿sí? A Moisés. Porque Moisés vio en el monte Sinaí ese diseño, tabernáculo, cómo era, cómo es. Luego Dios también, ¿sí? Aquí en pueblo de Israel se llama Bezalel, hijo de Uri. Entonces aquí Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, 31, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo ya arte.
no solamente Dios nombró, Bezalel va a ser, ¿sí?, ayudante, un encargado para ese trabajo, construcción de tabernáculos. No solamente nombrado Dios, y Dios era sabiduría, inteligencia, todas las habilidades, talento ha dado para que haga, cumpla esa obra de Dios. Pero ya versículo luego vamos a ver. Luego 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan era. No solamente también Bezalel, y versículo 34 leyendo, también ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, era enseñar. No solamente, ¿sí?, Bezalel, ¿sí?, tiene sabiduría, inteligencia, todas las habilidades. También Dios ha puesto para enseñar. ¿A quién? A otros. Entonces ahí Dios también mandó otros. Aholiab se llama Aholiab. Aholiab poco diferente que Bezalel. Entonces ahí también él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y llamó luego para que aprenda, recibiera de Bezalel. Entonces por dos, es de dos personas Dios nombrando, luego mandó, ¿sí?, a Moisés. Porque dos van a tener sabiduría, inteligencia, todas las habilidades. Entonces aquí en la iglesia también podemos ver, algunos tienen dones, habilidades. Algunos cantan bien más que otros. Alguien capta más rápido que otros. Aquí algunos hermanos diseñan muy bien, pero otro hermano no sabe muy bien. Alguna hermana cocina muy bien, rica comida, pero otras hermanas no sabe muy bien más que ese hermano, ¿no? Esa hermana. Entonces en la iglesia diferentes hermanos tienen áreas, ¿verdad? ¿No? Sí, igual era igual. Dios envió, sí, aquí Bezalel y Aholiab. Si no solamente envió ante David, también ha dado, ¿qué ha dado? Sabiduría, inteligencia, ¿sí?, talentos, habilidades, que haga esa obra de Dios. Entonces ya ustedes también recibieron talentos. ¿Tiene talentos, hermanos? ¿O tiene talentos? Alguien estudia bien, alguien trabaja bien, alguien calcula muy bien, alguien deporte hace bien, alguien canta bien, alguien baila bien, todos ya diferentes. ¿Sí? Dones, habilidades en la iglesia Dios ha permitido. Entonces ahí vamos a ver el versículo, ya, capítulo 36, capítulo 36. Capítulo 36, el versículo 2 voy a leer. Y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Entonces Dios así envió, que sí, dando habilidades, sabiduría, inteligencia para trabajar la obra de Dios. Entonces entregó era eso ante Moisés, era Moisés. Entonces ya Bezalel, Aholiab tiene muchas habilidades, inteligencia, sabiduría, talentos. La mayoría de la iglesia también, cuando ya viene a la iglesia, muchos primeramente quiere hacer bien. Quiere hacer bien, quiere echar, quiere servir, quiere limpiar, quiere ayudar, quiere hacer. Todo, la mayoría, cuando viene a la iglesia, quiere hacer bien. Pero más importante era, aquí Bezalel, Aholiab también. Solo quiere hacer bien, tiene sus talentos, sus habilidades, pero primeramente debe afinar, afinar, ¿sabe, hermanos? Cuando Coro Gracia viene, encargado de Coro Gracia llama, encargado de staff. En ese evento
afinación, número tal, 444, 4443. Ese número de afinación era. Ese piano. Piano tiene un sonido, afinación. Según ese afinar, luego todo coincide, otro instrumento de la música para que tenga armonía, sonido, ¿no? Para que suene bonito. Afinar era afinar, porque sí, tiene el mismo número. Piano tiene el mismo número. Luego violín también mismos. Y afina era. Pero cuando ya diferente número luego toca su sonido, no es bueno. Por eso afinar primero, con mismo número, todos los instrumentos de la música. Eso es más importante primero. Por eso encargado de coro gracia primeramente llama en ese evento ya afinación de número tal habla. Entonces nosotros contratamos profesionalista y viene según ese número afina equipos. Luego recién ellos canta. ¿Sí? Cuando no afina bien, muy feo suena. ¿Ya puede entender, hermanos? Afinar era afinar. Entonces los hermanos vienen a la iglesia, diferentes sectores, área también, como hoy, esta mañana escuchamos. De canto esperanza, luego coro, nueva alegría, también está, también diferente área, grupos, sectores en la iglesia, ahí era. Ellos, cuando Dios me ha dado esa gracia, voy a hacer bien, quiere hacer bien. Usted cuando escucha los TAP, cada evento y falla era TAP. ¿Sabe por qué cada vez falla TAP? Porque no afina bien. ¿Sí? Ese expositor hablando se siente muy incómodo, expositor. ¿Sí? Sufre, pero está tranquilo. No coincide. ¿Y por qué cada vez falla? Es que no afina. Solo quiere hacer bien, hacer. Temprano viene, limpieza, hacer bien. Pero primeramente debe afinar. ¿Sí? Primeramente, ¿qué debe hacer, hermanos? Afinar. No sé si esa palabra puede entender. Afinar, tener mismo número, equipos, instrumento musical. Igual en la iglesia también debe tener mismo corazón, mismo corazón. Dios agrada o no agrada de esa manera. ¿Sí? Aquí Bezalel, Aholiab, ellos trabajan, tiene talentos, inteligentes, sabios, ellos echando, trabajando. Pero primero ellos deben hacer, ¿qué debe hacer? ¿Cómo afina? En el monte Sinai solo dos estaban, Dios y Moisés. Solo dos, luego nadie sabe sobre el tabernáculo. ¿En qué corazón Dios ha dado? ¿Qué medida? ¿Sí? ¿Qué característica? Luego ya, solo dos. Luego ya Moisés bajó. Tal vez Moisés no sabe. ¿Qué no sabe? No sabe construir. Tal vez Moisés no sabe cantar. Tal vez Moisés no sabe diseñar. Tal vez Moisés no sabe bailar. Pero él sabe, Moisés sabe, ¿qué sabe? Ese diseño que Dios mostró era. ¿Qué medida? ¿Qué característica? ¿En qué manera tiene que hacer? Ese sabe exactamente. Se bajó, Dios trajo Bezalel, Aholiab. Bezalel, Aholiab tiene inteligencia, sabiduría, tiene habilidad que pueda hacer todo trabajo. Entonces ellos desde ahí, escuchando de Moisés, se fueron. Luego trabaja, desde madrugada trabaja, golpea, martillo, todo trabaja, trabajando. En el corazón de Bezalel, Aholiab, primero, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Afinar. ¿Con quién? Moisés. Moisés, esa construcción, ¿por qué hace? Moisés, Dios qué dice. Moisés, ese holocausto, ¿qué medida es? ¿Qué medida exactamente es? A Moisés, ese fuente de agua, ¿qué material? ¿De dónde es? Luego ya debe coincidir, afinar, mismo número, mismo corazón era. Eso más primero.
Entonces ese Bezalel, luego ya Aholiab, ellos trabajando. Luego cuando ellos no entienden, no sabe muy bien. Pero sin saber esa medida de tabernáculos, ellos siguen trabajando, porque yo sé, yo soy sabio, inteligente, soy profesional. Luego él avanza, hace. Pero después ya Moisés llega, luego mirando lo que recibió el diseño de Dios, ya no está coincidiendo. ¿Qué pasará entonces, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya vamos a ver, ¿no? Ya Éxodo capítulo 39, el versículo 43. El libro de Éxodo capítulo 39 desde 42 voy a leer. Ya voy a leer, hermanos. Ya, ¿todos se encontraron? Ya, el libro de Éxodo capítulo 39, 42. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Ya 43, con los hermanos juntos podemos leer, ustedes pueden leer juntos. Ya 1, 2 y 3. Sí, ya Moisés miró, porque Bezalel, Aholiab, sí, los obreros construyeron completamente. Después de ya construir todo, ya Moisés vino y miró, ¿verdad? ¿No? Todo mirando, observando cómo estaba esa construcción. ¿Cómo estaba? Sí, aquí como Jehová había mandado era. Porque en el corazón de Moisés tiene ese diseño. En el Moisés tiene. No Bezalel, no Aholiab, aunque él tiene habilidades, talento tiene, sabiduría tiene. Pero en el corazón de Moisés tiene, ¿qué tiene, hermanos? Diseño era, diseño, ese diseño. Entonces Moisés miró conforme la palabra de Dios. Como había dicho Jehová, tal construyó ese tabernáculo. Moisés miró. Luego, ¿qué dijo, hermanos? Según aquí en la Biblia, qué bien, como Jehová había dicho, hizo muy bien Bezalel, Aholiab, qué bien, bendito sea. Reciba bendición de Dios, luego exalta, ¿sí? Luego la da, gracias, ¿verdad? ¿No? Bendiciones. Moisés bendijo, como había dijo. Entonces en la iglesia también, hermanos, diferentes sectores, áreas, ahí está. Entendemos, quiere hacer bien, todos quieren hacer bien. Ahí Dios va a bendecir. Pero antes de hacer, primero, ¿qué debe hacer? Dice la Biblia, hermanos. ¿Cómo afina? ¿Cómo afina? Moisés, no sé qué tamaño será. Dios que dijo, ¿qué tamaño? Ese holocausto, ¿qué altura? ¿Qué tamaño? ¿Qué materiales? A Moisés en el cielo, en el monte Sinai, ¿qué ha visto? Dios qué dice. Ese es santo, como el arca, el pacto de Dios. ¿Qué material? ¿Qué medida? ¿Cómo va a ser? Bezalel, esa tal medida. En ese caso Dios no me dio medida, sin medida, libremente hágalo. Genial, gracias. Y ya coincidir. Al final, mismo número. Cuando no afina mismo número, ese grupo es desastre. Las personas no saben, no tienen oído tal vez escuchar canciones, está bien. Pero los profesionales se nota rápido. Ese coro, ese grupo, desastre.
desastre. Porque no afinaron. Ellos, eso no es canciones, ruido era ruidos para profesionales. Primero, ¿cómo se llama? Olvidé. Afinar. Ya que los hermanos, que aquí sí es muy importante. Moisés miró, luego, como había dicho, ahí bendijo era, ahí bendijo. Yo también, de vez en cuando miramos los hermanos. Trabaja duro era. Pero mirando, ya no es de corazón de Dios. Desviado era, desviado. Luego, y hablamos. No es así, hermanos. No haga mejor. Todo lo que hizo, bota en vano. No hágalo así. Se enoja muchos. Luego, no quiere hacer ya. Porque ellos trabajaron, hicieron toda la fuerza, todo el corazón. Pero no según diseño de Dios era, no de Dios. Bezalel, Aholiab, primeramente ellos, escuchando, llegaron a Moisés. Luego, ¿qué hicieron? Afinar, ¿no? Sí o sí, afinar. Afinando, ahí, haciendo como Moisés bendijo. Tal como así es, así recién bendijo. Dentro de la iglesia también hay diferentes áreas, grupos, muchos. Pero antes de hacer primero, hermanos, afinar era conocer el corazón de Dios. Luego ve, ese hermano tal había dicho Dios. Ya tal corazón de Dios. Entonces Dios va a bendecir. En la iglesia, los hermanos. ¿Sí? Amén. Esta mañana nosotros hemos leído Génesis capítulo 4. Aquí Génesis capítulo 4 leyendo sale Adán y Eva, nació primer hijo, Caín. Caín quiere decir adquirido. Obtener y tener. Luego, después, segundo hijo nació, se llama Abel. Abel es en vano, nada. Como aliento, dice aliento. Aliento es eso. Y sale de mi boca, desaparece. Nada. Nada era Abel. Entonces aquí Caín, ¿sí? Como según su nombre adquirido. No sé en su vida qué estaba adquirido. Él es fuerte, tal vez inteligente, adquirido era. Caín es mejor que otros. O Caín es inteligentes, sabios. O Caín está haciendo muy bien o ayudando a su padre, madre. Y adquirido era. Pasando el tiempo, él ha sido labrador de la tierra. ¿Conoce el labrador? Labrador no es fácil. Temprano sale al campo, sudar, trabajar. Luego ahí cosecha. Ese producto ya vende, ya gana agricultores, ¿no? Labrador de la tierra. Entonces ya Caín, después de ser labrador toda la vida, ¿dónde se queda más tiempo él? ¿En dónde? En el campo. En el campo luego todo que hacer. ¿En qué manera voy a producir más productos? ¿En qué manera voy a avanzar? ¿Cómo voy a hacer? Luego toda la vida ahí va a echar su corazón en donde la tierra. Pero Abel también creció. Después de crecer, ha sido pastor de ovejas. Entonces, Abel también toda la vida, más tiempos, más fuerza, energía. ¿En dónde más echa? ¿En dónde? En las ovejas eran animales, apacentarse. Ahí. ¿En qué manera pueden multiplicar las ovejas? ¿En qué manera será más gordo? ¿En qué manera? Todo eso ya enfoca, ya piensa. Luego ellos depende de sus como corazones, fuerza, va a avanzar.
Y dos avanzaron. Luego Caín y sacó producto de la tierra, eso ya entregó a Dios. Luego Abel también, de las ovejas, de ahí, de los animales, ahí trajo, ofrendó a Jehová Dios. Entonces dos pensaban, cuando entregando, ofrendando a Jehová, dos todo pensaban, ¿qué pensaban? Dios sabe cómo yo trabajé toda mi vida, eché, coseché, pensé, esforcé. Entonces dos juntos pensando que entregando Dios va a agradar. Luego me va a bendecir, me va a dar su gracia, me va a ayudar. Mi vida Dios me va a bendecir. Luego ofrendaron, entregaron. Pero Dios, ¿a quién aceptó, hermanos? Abel aceptó. Abel y su ofrenda. Luego Dios rechazó. ¿A quién rechazó? Caín y su ofrenda rechazó, hermanos. Esta mañana usted también viene temprano, viene a la iglesia. Luego también, ¿qué hace? Más que otros, poco más, ¿no? Ordenando mi cuerpo, bañándose, preparando. Ya viene esta mañana. Y también piensa, si yo así llegando, escuchando, luego algo sirviendo en la iglesia, Dios va a aceptar. Dios me va a bendecir. Pensamos nosotros también igual. Aunque nosotros no recibimos, no pensamos recibir Dios, pero nosotros también, por lo menos venir a la iglesia, preparamos, pensamos, ¿verdad? ¿No, hermanos? Entonces lo que ustedes también prepara como Caín y Abel, sea ofrenda, sea su tiempo, sea su vida, ustedes también preparando quiere ofrecer, ofrendar a Dios. Entonces Dios, eso va a aceptar o va a rechazar como Caín y Abel. Sus obras, tal vez usted también prepara algo. Entonces esta mañana Dios, si rechazaría, ¿qué haría, hermanos? ¿Qué haría? Que ahí temprano vino, sentándose, escuchando la palabra, pero en nada rechaza. ¿Rechazaría? ¿Qué pasaría, hermanos? O también Dios acepta como Abel, ¿sí? Abel acepta, agradó. Abel, muy guapo era. Abel, ¿sí? Es muy agradado, aceptó su ofrenda. Ustedes antes de venir tal vez o estando en ese lugar, esa parte pensaron, hermanos, si Dios va a aceptar a mí o va a rechazar. ¿Eso pensaron? ¿O solo vino? Escucharé la palabra. Pero esta mañana puede pensar, hermanos, imagínense, en caso de Caín y Abel, ellos para cosechar no es fácil. Necesita, ¿sí? Todos los días salir a trabajar y luego echar todo el corazón. Entonces eso cosechando, luego ofrendó a Jehová Dios. Igual, nosotros también, ¿sí? Aunque no, tal vez no igual que Caín, pero nosotros echando, sirviendo. Luego Dios, yo hice, yo serví. Por lo menos en la iglesia yo oré, leí la Biblia. Luego yo ayudé, yo hice, eso pensé para Dios, para la iglesia. Pero esa obra de nosotros, esa ofrenda, Dios rechaza. Dios rechaza. Sentimos mal, como igual que Caín era Caín. Sí, los hermanos también, después de recibir la salvación, aquí a la iglesia viene, escucha, sirve. Si eso todo dice Dios, no sirve. Eso es inmundo, es basura, bota, no sirve. Imagínese, usted llegaron a la iglesia, ya no sirve usted lo que está haciendo. En vano es. Entonces, como Caín, va a sentir muy mal. Podemos ver Romanos, nosotros. Romanos capítulo
1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Voy a leer, hermanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 자, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Ya el versículo 20, los hermanos pueden leer, ya ustedes. 1, 2 y 3. Sí, aquí Romanos capítulo 1, ¿no? Aquí cómo empezó ese a través de una carta. Por la carta y entonces guiando a los hermanos que viven en Roma. Entonces en aquel tiempo no había en Roma como iglesia, ni iglesia como un pastor, no había guía. Entonces, ¿cómo empezó en Roma los hermanos salvos? El día de Pentecostés, ¿no? El día de Pentecostal. Después de morir Jesús, ya antes de subir al cielo, Jesús dijo a sus discípulos: usted no vaya a otra ciudad, Jerusalén se queda, quedándose, esperando del cielo enviaré el Espíritu Santo. Entonces el día de Pentecoste, ahí de todo el lado llegaron a Jerusalén. Entonces ahí en aquel momento recibió, ¿sí?, cayéndose el Espíritu Santo, como había dicho Jesús. De ahí los discípulos, ¿sí?, recibiendo ese Espíritu Santo, comenzó a hablar diferentes idiomas. Porque de todo lado, de todos los países llegaron a Jerusalén para ver la obra de Dios, recibir la bendición de Dios el día Pentecostés. Ahí también leyendo el libro de Hechos también llegaron de Roma, también llegaron. Los que viven en Roma, los judíos llegaron a Jerusalén, porque ellos creen en Dios. Luego el día de Pentecostés muy especial, ahí llegaron para adorar a Dios. Entonces ahí cayéndose el Espíritu Santo, los discípulos de Jesús comenzó a hablar por diferentes idiomas. ¿Qué escucharon? El Evangelio sobre la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo. Ahí limpió, ahí perdonó nuestros todos pecados, escucharon. De ahí por la fe aceptando, mucha gente recibieron la salvación. Ese día, ¿cuántos recibieron la salvación? ¿Cuántos? 3,000 personas. Entre 3,000 personas estaban también los judíos que vivían en Roma. Después de escuchar el evangelio, ellos regresaron. ¿A dónde regresaron? A Roma. Regresando a Roma, igualito, igual que antes vivía. ¿Cómo vivía? Antes, ¿cómo vivieron? Igualito, ellos escucharon, recibieron la salvación, entendieron. Por eso Cristo vino, por nuestro pecado. En la cruz murió. No sabía, pero Él por nuestros pecados murió. Luego resucitó. Aleluya. Gracias. Entendiendo, recibiendo la salvación, siendo hermanos salvos, regresando a otros, a sus países, a Roma. Entonces varios llegaron entendiendo esta salvación, es el evangelio, en Roma viviendo igual que antes vivía. Pero ellos, ¿qué es? Recibieron la salvación, pero su vida como antes vive, igualito. Entonces, a través de esa carta, y Pablo, ¿verdad? ¿No? A través de esa carta, y guiando, ¿sí? Después de entender la salvación, ¿cómo va a vivir? ¿Verdad? ¿No? Explicándose.
sobre la salvación, sobre el pecado. Después de recibir la salvación, ¿en qué manera? ¿Cómo tiene que vivir? Enseña. Es a través de esa carta. Por eso Romanos capítulo 1 leyendo, aquí nosotros recién hemos leído. 20. Y porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Era. Sí, última parte de modo que no tienen excusa, que no se puede excusar, porque Dios ya mostró. ¿En dónde mostró? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. En ese mundo Dios todo ya mostró. Su poder, ¿verdad? ¿No? Su carácter, su sabiduría, todo ya mostró en ese mundo. Por eso nadie puede decir, ya Dios muéstreme, no veo. ¿Sí? Dios me muestra, yo voy a creer. Ya muestra, ¿sí? Infierno que está sufriendo la gente, yo creeré. La gente, algunos hablan. Algunos, ¿sí? También predicando, compartiendo la palabra de Dios. No creo en Dios, algunos. Si no se ve, mira aquí mi rostro, yo puedo así agarrar. Está vivo. Así por lo menos toca mi mano. Puede tocar, puedo hablar, puedo creer. Por eso muéstreme Dios. Si estoy con Dios hablando, saludando, yo puedo creer. Pero aquí, ¿en dónde Dios mostró? Para que pueda creer en Dios. ¿En dónde dijo? En ese mundo, ¿verdad? ¿No? En su creación. Si ahí Dios todo ya mostró. Entonces poco nomás pensando, ya Dios existe. Si Dios existe, entonces a través de la palabra de Dios está hablando, explicando a nosotros, eso es la verdad. Eso es la verdad. Van a creer la palabra de Dios, aún no se ve. Pero algunos siguen pidiendo, ¿qué pidiendo? Muéstreme Dios, muéstreme Dios. Entonces hablamos, Señor, ¿usted quiere ver Dios? ¿Ya usted también quiere ver Dios? Ya dice muestra. Así yo voy a creer. ¿Cómo va a mostrar Dios? ¿Sí? Entonces usted puede ver arriba. Entonces alzando, ya mire arriba. Luego ese sol está alumbrando. ¿Puede ver el sol? ¿Usted puede ver el sol? Puede ver. ¿Sí, ahí puede ver el sol? Si inténtelo, hermanos. Cuando ve el sol va a perder su vista. Va a perder. Peligroso. ¿Cómo ahí puede ver directo al sol? Entonces ese Señor sigue habla, muéstreme. Entonces puede ver el sol el Señor. Sí, entonces yo voy a mostrar a Dios. Entonces tampoco puede ver al sol. Entonces ¿cómo puede ver a Dios? Dios creó al sol. Ni siquiera su criatura, ese sol no puede ver, afecta la vista. ¿Cómo puede ver a Dios? Aún muestra, ¿cómo puede ver? Sí, difícil. Por eso Dios, ¿en dónde? ¿En dónde puso? El versículo 20 leyendo, ¿verdad? ¿No? Aquí está, ¿no? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Poco nomás mirando ese universo, no solamente universo, hasta bicho, mirando. Luego a nosotros hombres, ¿cómo puede hacer, crear, formar? Eso es el poder de Dios. Dios existe, puede creer, ¿sí? Fácilmente. Pero las personas siguen negando esto. Muéstreme, voy a creer. Dios no veo, no existe. También y habla el Dios.
Ya vamos a ver el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento. En sus razonamientos, perdón, se envanecieron, ¿no? Ya se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido por sus razonamientos. Por nuestro razonamiento, luego, ¿qué más? Por nuestro necio corazón fue entenebrecido. Como explicamos, los hermanos viven en Roma. ¿Cómo empezó? Ellos el día de Pentecostés, ahí escucharon el Evangelio. Un día nosotros también escuchamos el Evangelio, que es Cristo murió por nuestros pecados. No era por su pecado, sino por nuestro pecado es Cristo murió. Ahí ya solucionó limpio. Por la fe, creyendo, recibimos la salvación. Somos salvos. Aleluya. Amén. Luego ellos regresando a Roma, no sabía cómo va a vivir, como antes vivía. Pero a través de esa carta, ¿sí?, indicaba, ¿sí?, vivir en qué manera, esa manera. La vida de creencia. Entonces, Romanos primer capítulo 1 explicando, ¿cómo puede creer en Dios? ¿Verdad? ¿No? Mucha gente. Porque Dios es invisible, muy difícil. Como igual que Pastor Andrés, se ve bien, no se ve bien. Se ve bien. Pastor está muy feliz, voy a acercarme. Pastor está muy enojado, era mejor, ¿sí? Poco lejos de él. Se nota, ve, visible. Pastor está aquí, pastor no está aquí, ¿sí?, visible. Pastor no está aquí, entonces poco más libre podemos hacer, vivir. Pastor está aquí, entonces para que no exhorte, ¿sí?, hacemos, trabajamos, andamos, que se vea, visible. Pero como Dios es espíritu, no se ve, ¿cómo va a llevar la vida de creencia? Porque en la iglesia, por lo menos iglesia, pero en mi casa, regresa en mi casa, no hay Dios, porque no se ve. ¿Cómo vive? Como antes. Como antes. Ya trabaja en negocio, colegio, en la calle, donde sea, pero invisible Dios. Por necesidad, ¿qué hace? Mentimos, robamos, cometimos pecado. Porque Dios invisible, no se ve. Por eso, ¿cómo es? Por necesidad. Y al que antes, mentimos, robamos, cometimos pecado. Por eso aquí dice, no, usted está mal. ¿Por qué mal? Por sus razonamientos. Luego, necio corazón, nosotros, ¿sí?, envanecido era. Envanecieron, luego entenebrecido era. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron ya necios. 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre y corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, finalmente acá, ¿sí?, finalmente los hermanos que recibieron la salvación, entendieron, ¿verdad? ¿No? Cambiaron. ¿Cómo cambiaron? Las criaturas, era. Aquí leyendo, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces cambiaron. En vez de dar gloria a Dios, ¿a quién dio? Acá, incorruptible, ¿verdad? ¿No? Ya versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios y cuerpos. Aquí cambiaron. ¿Cómo cambiaron? Dios los entregó a la inmundicia por ese cambio, ¿verdad? ¿No? Nosotros, ¿cómo cambiamos? Dice. ¿Puede entender eso? Un poco difícil, ¿no? ¿Cómo cambiaron? Ya 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Y cómo cambiaron aquí leyendo? Si cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y honrando era. Luego honrando y dando culto a las criaturas ante el Creador. Entonces, ¿a quién debe dar era honra y gloria? Ese culto, ¿a quién? A Dios, dando nosotros adorar, ¿verdad? ¿Cierto? Agradecer, dando era al Creador. Pero ¿cómo cambiaron esa posición? Cambiaron. Pues ¿a quién honra y da gloria? Criatura, ¿a quién hablando más correcto? A su carne era. Su carne da razonamientos, da razón. Por eso así. Y da razón. Y pensamiento. Sí, honra y gloria tiene tu razón. Tiene tus pensamientos. Luego da honra y gloria ante Dios. ¿Qué quiere decir? Estando ante Dios, nosotros damos a mi razón, a mi pensamientos. Estoy bien, estoy correcto. Así cambiaron. Por eso hacía los hermanos que viven en Roma, y primer capítulo, eso escribió era. Primer capítulo, ¿qué sale? Orden, ¿sí? Después de recibir la salvación, hermanos que viven en Roma, en su vida entendieron la salvación. Ustedes son salvos, hermanos. Primer capítulo, primer trabajo, primero es ordenar. ¿Qué ordenar? Yo soy creador o yo soy criatura. Siendo soy criatura, ¿dónde debe estarse? ¿Dónde? Bajo al Creador. Luego, bajo del Creador, dando honra y gloria. Luego recibir su guía, su orden, su palabra. Por eso, primer capítulo eso explicó a través de Romanos. Hermanos, ustedes también recibieron la salvación. Ustedes son salvos, hermanos. Entonces, Romanos capítulo 1, primero en nuestra vida, eso tanto quería explicar a través de ese libro. Primero, orden era. ¿Qué orden? Usted es creador. ¿Usted dueño es de este mundo? ¿O usted criatura es? Criatura. Criatura, ¿en dónde debe estar? Abajo era, abajo, ¿sí? Pero los que viven, hermanos, en Roma, aún entendieron la salvación. Aún somos salvos, pero su vida, ¿cómo vive? Él es creador, Él decide todo. Él decide todo. Soy creador, tengo razón, mi cuerpo le gusta, amén. Luego vive el Dios. Su vida, su futuro, sus hijos, su vida, todos. ¿Quién decide? Hermano mismo decide, lleva su vida. Porque creador. Arriba, porque decide, tengo razón, ese pensamiento correcto, mi razón está bien. Decide ellos vivir. Luego Dios, ahí está abajo. La palabra de Dios está abajo. Aún hablando la palabra de Dios. No es así, Dios. Tengo razón, mi pensamiento así es. Luego ellos honra gloria. ¿A quién? A su cuerpo. Lo que quiere su cuerpo lleva. Cambiaron sus vidas.
Pero siendo hermanos salvos, primer capítulo, primeramente, ordenar. ¿Usted es creador o usted es criatura? Criatura. Perdón, ¿no? Usted es criatura. ¿Usted dónde es? ¿Quién es? ¿O creadores? ¿O criatura? Entonces, ¿en dónde debe estar? Abajo era abajo. Luego debe dar gloria a Dios, al Creador. Él guía a nosotros. Él soluciona a nuestra vida. Él resuelve porque Él es creador, dueño de nuestra vida. Pero lamentablemente los hermanos salvos que vivían en Roma, ellos cambiaron. Más daba era mi razón. Luego mis corazones. Tengo razón. Mi carne, mi cuerpo desea. ¿Sí? Dando razonamientos. Dando, ¿sí? Corazones ellos vivieron. Luego ellos vivieron en Roma. ¿Cómo vivieron? Vamos a ver el versículo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ellos cambiaron, cambiando ellos, recibiendo su propia guía, sus propios pensamientos, llevaba ¿qué vida llevaba? Desde ahí empezó toda la vida desorden, qué triste, miedos, luego rabia, queja, y luego suciedades, mancharon las vidas, mancharon, muy sucio era. Desde ahí, que no sabe resolver era, no era creador, somos una criatura, deberá estar abajo, luego recibir su guía, su palabra. Pero ¿desde qué tiempo ellos cambiaron? Ellos siendo dueño de su vida, ellos decidiendo. Luego a mí me gusta esa manera. Eso a mí me gusta, dando razonamiento. Y comenzó a vivir ellos. Luego Dios está abajo. ¿Qué quiere decir? Y no sirve, no entra la palabra de Dios. Aún Dios hablando cada vez, pero está ya arriba. Arriba era, soy creador. Pisoteando la palabra de Dios, cuando desea mi deseo, haga. Cuando si quiere, ya vive esa vida llevaron. Cambiaron uso natural. De ese uso natural, lo desea ahí. Si quiere mentir, miente. Si quiere robar, roba. Si quiere adulterar, adultera. Quiere violar, viola. Luego quiere gritar, grita. Desde ahí, un desorden estaba manchando toda la vida. Era viviendo de esa manera. Ya vamos a ver el versículo 27, 8, 9, 30, 31. Todo sale esas suciedades. Así una vida como muy desorden. Sufre. También como mancha era sus vidas. Luego, versículo 32. 32, ¿se encontraron, hermanos? Ya quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aunque manchándose, luego suciándose, dañando a otro, no entiende. Ellos más se enojan. Si que hay problemas así viviendo, todo el mundo así vive, yo nomás vivo así. Mira, otro también vive así, mintiendo, robando, cometiendo pecado. Solo yo nomás vivo así. Mire, ese congregando a la iglesia, él también miente, roba, adultera, así viviendo. ¿Qué hay problema? Ellos, muy raro. Raro. Luego, ¿qué vida lleva?
mancha, sucia toda la vida. Luego, ¿qué hay problema así? Que otro vive así. Necesario vivir esto para vivir este. Porque su vida, primera parte, cambiaron. ¿Qué cambiaron? Soy dueño, soy creador, yo puedo hacer, yo puedo resolver mi vida. No se preocupa, no se preocupa. Esa situación, ese problema, voy a resolver, voy a solucionar. No se preocupa. Y menosprecia la palabra de Dios. Luego Dios intenta solucionar, puede solucionar. Solucionando así va a vivir, hermanos. Cambiaron uso natural. Porque eso más feliz. Da razón así. Estoy viviendo de esa manera mejor. Una vez IYM nosotros empezamos. Creo que ustedes han escuchado IYM. IYM empezó. ¿Cómo empezó? Un joven, ¿sí? Drogadicto era. No podía salir de la droga. Su madre pidió al pastor Ospa: ayúdeme, mío está muy peligroso, andando con droga. Luego últimamente encontró en su mochila pistola. Al ver esa pistola, su madre ya se cayó totalmente. No podía solucionar. Su solución, ¿qué es? Hijo mío, hoy día morimos juntos, tú mueres y yo muero, ya terminamos, así será. ¿Sí? Su solución eso es. Pero llamando al pastor, sí llegó a Corea. ¿Cómo llegó a Corea? Su cabello es arco iris, era arco. Diferentes colores. Luego su pantalón, como un chute. ¿Sí? Chute es largo, grande, no ancho. Entonces así estaba colgado, casi nalga, casi punto de ver todo, su nalga. Así llegó a Corea. Entonces los pastores detrás de ese hermano joven, sí, deseaba mucho, ¿verdad? ¿No? Pintura negra llevando luego, su cabello, ¿cierto? Quería pintar. Luego también su pantalón quería alzar arriba, porque qué vergüenza era, punto de ver. Entonces, ni modo era, ¿sí? Ahí porque le gusta. Aunque pintando, al día siguiente otra vez, otro arco iris. Aunque pantalón sube, él también va. Es difícil cambiar. Entonces ahí, hermanos, nosotros también igual. Sí, los hermanos, sí, soy creador. Luego, dando razonamiento a mí, luego más apoya ese deseo de mi carne, ¿cierto? Apoya. Luego viviendo en esa manera, ¿cómo va a cambiar esa vida? Muy difícil era ese joven como ese joven. Aquí capítulo 1, Romanos 1, primer capítulo. Es muy importante. Después de recibir la salvación, luego entendieron la salvación, hermanos. Primero, Dios desea. ¿Qué desea, hermanos? Ordenar. ¿Cómo ordenar? Usted puede resolver todos los problemas. Usted puede resolver todas las situaciones. Ya, esta mañana usted todos los problemas puede resolver. Levante la mano. Todo problema. Después de salir del culto, alguien levanta afuera. Aquí nadie quiere. Pero saliendo culto, ya yo puedo resolver. Ya, ¿ustedes todos los problemas pueden resolver? No, nadie. Entonces, ordenar en nuestra vida, hermanos. Yo no soy creador. Yo soy criatura. Criatura debe estar en su lugar. ¿Dónde es? Abajo. Abajo, ¿qué hace? Mirar arriba. Luego escuchar de arriba. Recibir la guía, orden. Aún no entiendo. Pero yo soy bajo ahora. No puedo resolver. ¿Sí? La sabiduría del Señor es alto. No puedo entender. Recibir
la palabra, su guía recibir. Recibiendo, ya vivir. ¿Cómo va a vivir? Honra y gloria. Mientras recibiendo, gracias, agradeciendo, dando gloria y honra. Porque Dios me ha dado mucha gracia, obra. Ahí puede vivir. Pero cambiando, entonces usted siendo creador, luego usted mismo va a resolver sus vidas. Pero como explicamos la Biblia, en vez de resolver, ¿cómo es? Más ensucia, más mancha en nuestras vidas esa vida. Por eso ya a través de Romanos capítulo 1, quiere que ordenemos nuestra vida primero. Un orden, ¿qué es? Yo no puedo resolver todo. Soy criatura. Necesito escuchar la guía de Dios, la palabra de Dios. Usted es creador, entonces resuelverá todas las cosas. A través del capítulo 1, sí, ordenar en nuestra vida y primeros. Amén, hermanos. Si luego ya hoy hemos leído nosotros Génesis capítulo 4, Caín y Abel. Hablamos Caín es adquirido. Entonces, él es como fuerte, inteligente. En su vida muchas cosas ha adquirido. Usted también escucharon, inteligente, o sabe bien, trabaja bien, sirve bien, o guapos. ¿Escucharon? ¿No escucharon? Sí, tal vez ahí escucharon. Entonces, Caín también era igual. En su vida ha adquirido muchas cosas. Era nada, pero poco a poco ha adquirido. ¿Qué está adquirido? Está estudiando bien. Ya usted entiende muy bien. Usted haciendo muy bien. Ya qué bien, ¿verdad? ¿No? En muchas cosas. Especialmente también la iglesia. Usted diácono es. Usted encargado es. Usted pastor es. Usted encargado es. Usted sabe muy bien. Eso ya todo adquirido. Antes no tenía. Sea riquezas materiales. Desde ahí Caín enalteció su corazón. Alto. Pero Abel, diferente. Abel, ¿qué es? ¿Qué quiere decir Abel? Nada. ¿Qué es nada? Es que usted sople. Eso, ¿qué es? Usted sople, hermano. Sople, no sople. Ya, ya otra vez. Que tapado, ¿no? Para el viejo. Pero, cuando ya sopla, ¿qué hay? No hay. Nada. Abel, nada. Porque Abel nada es nada. Por eso Abel, sí, más fácil era escuchar, porque nada. Aquí Caín ha adquirido. En su vida, sí, muchas cosas ha adquirido, ha dado. Enalteció su corazón. ¿Hasta dónde enalteció? ¿Hasta dónde? Vamos a ver, ¿no? En ese capítulo 2, 3, Génesis capítulo 3, versículo 17. Génesis capítulo 3, el versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Después de comer ese árbol, la ciencia bien y del mal, Dios llamó a Adán, ¿por qué comió? Esa mujer que me ha dado, ella me ha dado. Eva, ven, ¿por qué comiste? ¿Sabe Dios? Ese serpiente me engañó. Ven, serpiente, maldita será. Luego maldijo. Mujer, tú también,
se concebirá con dolor toda la vida. Luego, hombre, ven acá. Luego habló. Luego, ¿qué dijo? Maldita será la tierra. Luego en esa tierra, ¿qué producirá? Sí, espinos, cardos. Y habló Dios. Maldita será la tierra. Esa tierra producirá espinos, cardos. Caín creció. Yo seré el labrador de la tierra. Echaré mi fuerza, también fuerza mi corazón. Aquí voy a producir, voy a lograr, quiero hacer. Pero la palabra que dice, hermanos, maldita será la tierra. En esa tierra producirá espinos, cardos. No, Dios, yo puedo hacer, yo haré, echaré. Aquí yo produciré y frutos. Y pisotea totalmente la palabra. Enalteció mucho era. ¿Hasta dónde enalteció? ¿Hasta dónde? No es mismo el nivel. Dios muy abajo era. Luego Caín más arriba era. La palabra muy abajo, pisoteo era. Maldita será la tierra. En esa tierra producirá espinos, cardos. Pero Caín, ¿qué dice? ¿Qué dice? No es maldita tierra. Aquí yo echaré. Trabaré. Aquí va a producir. ¿Qué va a producir? Los frutos. Es su corazón muy alto. Dios, ¿dónde está, hermanos? Abajo está, abajo. El diablo, el diablo. Y Satanás es Satanás. Satanás agarró a Caín. Luego Caín, tú haciendo bien, haciendo. Tiene razón. Está bien, hágalo. El diablo. Luego ofrendó. ¿Qué ofrendó? Los frutos de la tierra. Ante Dios que había maldecido la tierra. Ahí trajo Dios. Imagínense, entre matrimonios. Esposa habla, mi amor, no me gusta, no quiero. Marido no escucha, lo que no quiere, lo que odia, eso hace. Esposa habla, ¿qué habla? No me gusta, mi amor, no haga esto, no me gusta. Pero marido pisotea, no importa, a mí me gusta. Luego él hace. Porque muy bajo, pisotea era la voz de esposa. Pisotea el corazón de su esposa. Ahí. Luego, ¿cómo hace? Pelea, sufre. ¿Por qué pelea, sufre, hermanos? Aquí Dios, ¿por qué se enojó? Rechazó. Caín, sucio. Caín, maldito. Pero Caín no quiere entender. Yo eché. Yo trabajé duros. ¿Por qué no acepta a Dios? Se enojó. Pelea, choca. Dios le rechazó. Caín no quería aceptar. ¿Por qué no me acepta? Luego acepta de mi hermano. Luego llevó al campo. Luego tenía ira, enojo. Luego quebró, mató. ¿A quién murió? ¿A quién mató? Abel era Abel. Abel, su hermano, mató. Desde niños, juntos ha crecido en la casa. Desde niños, comieron juntos, rieron juntos, jugaban juntos. Familia, tiene recuerdo, pero mató en el campo. ¿Verdad, no, hermanos? Mató. Tenía ira. No es Caín, hermanos. Imagínense. Entre hermanos, desde niño ha crecido. ¿Cómo puede matar? No es Caín. ¿Quién mató? Diablo agarró. Y destruyó, mató. Diablo es diablo. ¿Por qué diablo dice? Dios preguntó. Caín, tu hermanito Abel está hablando. Desde la tierra está hablando a mí. ¿Dónde está tu hermano? Entonces Caín, ¿qué respondió? ¿Qué respondió?
Yo soy guarda de mi hermano. Soy guardia, ¿no? Porque me pregunta Dios. El diablo, aún mató, él tiene razón. Yo soy guardia, tengo que guardar a mi hermanito. Y luego, ya, Dios. El diablo agarró, destruyó su vida, hermanos. Romanos capítulo 8 leyendo sale. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, hermanos. Pero Satanás engañó, muy alto. Pisotea la palabra, no sirve. ¿Quién no vive así, ocupándose de la carne? Todo el mundo vive así. Todo el mundo vive así. Mintiendo, robando, adulterando. ¿Qué hay problema? Así dice la Biblia. Muy raro. Pisotea. Soy alto, muy alto. Pisotea muy fácilmente la palabra. Hermano, no vive así. Hermano, no vive así. Va a fracasar, va a sufrir. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe Dios? ¿Qué sabe iglesia? Mi vida es. Déjame. Luego él quiere vivir. Muchos hermanos en la iglesia. Satanás enalteció muchos. Luego, ¿qué dice? Después de cometer Caín, yo soy guardia de mi hijo, mi hermano. ¿Qué está hablando Dios? Luego él, así era muy alto. Como dice Romanos capítulo 8, que dijo, el ocuparse de la carne, sí o sí va a morir, sí o sí. Ocupándose de la carne, confiando en mí, desea, según mi deseo, sí o sí va a morir, destruir su vida. Que Caín no es Caín, diablo agarró, luego va a destruir. Y todos, la vida de Caín, Dios dijo, maldita será la tierra. En esa tierra producirá, ¿qué producirá? Esa tierra hablando a nosotros, ese cuerpo. Usted desea vivir esa carne, deseo de la carne. Nuestra vida producirá espinos y pincha a otros. Daña, cardos, suncha, daña a todas las personas. En esa carne, confiando en esa carne vive, producirá. Pero Caín, no, yo puedo hacer bien, echaré, viviré, lograré, viviré felizmente. Sigue, confía. Luego mató a su hermanito. Él mató a su hermanito. Luego dice, ¿qué hay problema? ¿Qué hizo? Otro vive así, igualito vive. El diablo, hermano. Ante Dios, así como así puede hacer. Que cambiaron. Él es más alto que la palabra, hermanos. Esa mañana, ¿sí? Como en Roma eran los hermanos salvos. Y los cristianos entendieron la salvación. Recibió la bendición de Dios. Pero no sabe cómo va a vivir. Entonces Pablo, mirando su vida de creencia, ya falta. O sea, a través de esa carta, Romanos envió que aprenda, que viva la vida de creencia. Ahí primer capítulo escribió en el corazón de Dios. Capítulo 1, usted ordene bien. Tú eres creador, vívelo creador. Pero usted no puede solucionar todos los problemas, situaciones. Vívelo, ¿cómo vívelo? Criatura, abajo. No arriba. Abajo, ¿qué quiere decir? Escuchar era escuchar. Recibir. Esta mañana nosotros a través de Caín y Abel escuchamos. Aún ellos recibieron la gracia de Dios. Pero como tanto tiempos creciendo, Satanás engañó. Caín, su corazón enaltecido. Es más alto que Dios. Confía en su razón más.
su pensamiento. Él piensa que puede hacer bien. Él piensa, ¿sí?, puede producir bueno, dice la tierra. Eso llevó ante Dios. Es una burla. Como entre matrimonio, esposa no quiere, no quiero amor, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Pero se ríe, luego hace lo que no quiere hacer el marido. Y burla. Sí, es cierto. Por eso sufre bastante. Esa mañana, primeramente, ordenar. ¿Sí? Soy creador o soy criatura. Entonces, ¿dónde debe estar? El creador arriba, en el trono. La criatura abajo. Ahí debe vivir. Entonces, Dios va a bendecir. Dios sí o sí va a usar, ¿no?, en nuestra vida. Sí, orando, terminamos. Sí, anuncio. Primeramente anuncio. Y ahora más importante, nosotros estamos comprando terreno a Chachicala. Anterior domingo, ¿no?, nosotros explicamos el papel del terreno todavía no está listo. Entonces está ordenando el dueño. También prestó del banco, ¿sí? Entonces tiene poco de deuda. Por esa situación ahora está en el proceso. Por eso ahora nosotros estamos esperando que esto ordene. Mientras nosotros por la fe avanzamos, ¿no? Ofrenda decidida, todos los hermanos que oramos ante Dios. Entonces orando a Dios podemos eso ofrendar. Dios va a permitir sí o sí. Entonces nosotros orando esa parte trasladar. Primero conseguir un lugar muy amplio, trasladar. Esa parte pido oraciones. Luego también el día 16, ¿no? 16 de julio va a empezar campamento mundial en Corea hasta 23. Invitamos, ¿no?, las autoridades, muchas personas. Entonces ahora, sí, primeramente el rector de la Universidad Sucre han confirmado, ¿no? Entonces está preparando visa todos. Pido oraciones, hermanos. Participan, ¿no?, al campamento de Corea. Entonces va a haber, ¿no?, gran obra de Dios regresando a Bolivia. Luego se va a aplicar, va a trabajar grandemente. Y luego también, si ahora aquí en los hermanos que están alejados, también escuchando varios hermanos también están enfermos, también tiene dificultades, también pidiendo oraciones, hermanos. Luego sigue, nosotros estamos ahora haciendo de trabajo del régimen penitenciario. Falta mucho los obreros. Solo aquí los que viven en la iglesia seminarista, voluntarios, todo cubrimos, pero no puede alcanzar. Entonces pido esa parte, Dios está abriendo en gran manera. Luego también Jerusalén Radio, Cristo TV. Hace poco atrás, ¿no?, llegó Pastor Ma, ¿no?, Pastor Jin. Entonces ahí en la iglesia Generación de Fuego y compartió, entonces Pastor Marcelo, ¿no?, los hermanos de Generación de Fuego estaban muy agradecidos. Entonces ahí también aprovechamos, ¿no?, entrevista en Cristo TV. Entonces como a través de Cristo TV está saliendo estudio San Mateo del Pastor Ospa. Entonces ahí mucha gente está mirando. Entonces en Canal Cristo TV hubo entrevista. Entonces ahí Dios, ¿no?, trabajando los hermanos y promocionando bien, pueden tener interés, evangelizar esa parte a través de diferentes medios. También Jerusalén Radio, también Cristo TV. Luego también la iglesia, también diferentes áreas, ¿no? Aybaib, IMEI, también niños, academias, diferentes áreas hay. Falta siempre, ¿no?, los hermanos que desean aprender. Luego es el evangelio y quiere predicar, pueden si consultar cualquier cosa, ¿no?, los encargados. Luego pido oraciones para los encargados de diferentes áreas. Luego último, ahora 19ª convocatoria para los seminaristas. Estamos lanzando, ¿no?, la convocatoria. Si así ya pasó hasta ahora esta generación, 19ª.
a través de los seminaristas que ingresaron, ellos aprendiendo, luego ahora está en diferentes ciudades predicando el Evangelio. Por eso esta vez los hermanos también pido oraciones. Hoy culto de la tarde, 3 de la tarde tenemos, terminando reunión grupal, los hermanos. No regrese rápido, un poco más, ¿no? Aquí con los hermanos teniendo reunión grupal, luego y pueden regresar. Y terminamos, ¿no? Orando terminamos, hermanos. Dios Padre, esta mañana nosotros escuchamos la palabra de Dios a través de Caín y Abel. Aún Dios habló hacia la tierra, si maldita será la tierra, producirá espinos, cardos. Pero a Caín su corazón, ¿verdad? Muy alto es. Luego, si menospreciando la palabra de Dios, como Él es creador, el dueño de su vida. Aún Dios habló, pero yo puedo hacer, yo soy fuerte, yo sé, echando, luego yo desarrollando puedo producir buen fruto. Confiando en Él, ahí sacó frutos y ofrendó a Dios. Dios se enojó mucho, era contra Caín. Caín, tu corazón muy alto. Tú sabes qué está haciendo ahora. Está pisoteando, está burlando a mí. Se enojó, le rechazó Caín y su ofrenda también. Pero mirando a Abel, a su ofrenda, Dios agradó mucho. Porque Abel nada, no podía confiar de sí mismo, soy nada. Luego Dios dice, maldita será la tierra, yo no haré ser la tierra, yo no produciré de la tierra, aún bonito fruto sale, no haré, porque la palabra dice, maldita será la tierra. Luego producirá espinos y cardos, yo no haré. Luego Abel, escuchando la palabra de Dios, ahí él ofrendó entre las ovejas. Dios agradó mucho, más que todo Abel creyó la palabra, escuchando la guía de Dios, viviendo su vida bendecida. Esta mañana todos los hermanos, dejando verdad nuestros pensamientos, estando bajo un lugar muy bajo, donde está pie de Jesucristo, ahí escucha la palabra de Dios, de Cristo. Esta mañana agradecemos y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces los hermanos, ¿no? Teniendo reunión grupal, ¿sí? Pueden terminar, ¿sí? Luego